Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y el sábado también después del noticiero de mediodía. Estamos ubicados aquí en Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, un poquito adelante del asilo de ancianos. Damos esa referencia porque cuando tenemos cultos, pues si usted puede hacernos una visita, qué bueno sería. Nada más que exigimos que traiga tapaboca, tenemos gel y guardar su distancia. Tenemos aquí en el templo las bancas distribuidas de tal manera que haya una distancia, la distancia requerida. Muy bien. Para continuar quisiéramos que disfrutara un canto con letra bíblica. Murió y mi madre vivió.
Ahora vamos a lo más importante de este programa, que es lo que Dios nos dice por la Biblia. Enfatizamos el hecho de que nada enseñamos que sea cosa de nosotros, sino lo que enseñamos es lo que dice la Biblia. Por eso invitamos que comprueben con la palabra de Dios. Sé que aquí en la ciudad hay mucha gente y en sus alrededores que tienen una Biblia. Pues es bueno que compare lo que decimos con lo que está en la Biblia, y eso sería saludable para su vida espiritual. Muy bien, esperamos que esa meditación de esta ocasión pueda ayudarle espiritualmente. Nuestro tema está basado en el capítulo 2 del libro a los Hebreos. Capítulo 2 del libro a los Hebreos, sus versículos 14 y 15. 14 y 15 del capítulo 2 del libro a los Hebreos, que a la letra dice así, Hebreos 2, 14 y 15. Voy a leérselo. Dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, el Señor Jesucristo, Él también participó de lo mismo, o sea, de carne y sangre, o quiere decir que vino como humano, para destruir el propósito de su venida como humano, como un ser humano, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dios cuando el hombre cayó en pecado, hizo la primera promesa allá en el huerto del Edén, en Génesis 3, que de la simiente de la mujer vendría el prometido, el Salvador del mundo, el Mesías, de la simiente de la mujer. A Abraham le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y Pablo a los Gálatas en el capítulo 3 nos explica que la simiente de Abraham era Jesucristo mismo. Jesucristo mismo es la simiente de Abraham, y en él Dios ofrece la mayor de las bendiciones a toda familia en la tierra, porque se ofrece como Salvador de nuestras almas, Salvador de la condenación eterna. Y esa es la mayor de las bendiciones que un ser humano puede recibir, porque mire, la palabra de Dios nos enseña que por la desobediencia de Adán, pues toda la raza humana vino a ser pecadora, y la paga del pecado es muerte, y también la muerte eterna. Eso es un fracaso espiritual de parte de Adán, el que pecó, decidió pecar contra Dios. Y Él prometió un Salvador, y a través de la Biblia están las promesas del Salvador del mundo. Podríamos señalar muchas promesas, pero nada más decimos que hay muchas menciones en toda la Biblia acerca de la venida del Mesías. Y cuando vino, pues como estaba anunciado en Isaías 14, dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios encarnado. Así que cuando vino el Señor, nació como niño, con carne y huesos. Y de eso está hablando nuestro versículo.
que tomó forma humana, que dice el versículo que por cuanto los hijos participan de carne y de sangre, pues Él también participó de lo mismo. Y dice por qué. Muy bien, queremos contestar la pregunta, ¿por qué es tan importante que Jesús comparta nuestra naturaleza humana? Voy a repetir el tema. ¿Por qué es tan importante que Jesús compartiera nuestra naturaleza humana? Sí, dijo el apóstol Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne. Pablo en 1 Timoteo 3:16 dice, grande es este misterio, Dios ha sido manifestado en carne. Él era humano como cualquier ser humano, pero a la vez era Dios. Es el único ser que ha pasado por este mundo que fue humano y a la vez era Dios, porque manifestó ser Dios haciendo cosas que solo Dios puede hacer. Sí. Y la primera respuesta que tiene nuestro versículo al por qué es tan importante que Jesús compartiera nuestra naturaleza humana, dice nuestro versículo, el versículo 14, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El propósito principal, el propósito de Jesucristo, uno de ellos era debilitar el diablo, quitarle todo su poderío sobre muchas cosas por las cuales tenía poder. Él tenía el poder de la muerte y de la muerte eterna. Sí, Él podía jactarse de que todos los seres humanos iban a ir al castigo eterno. Pero Cristo vino y le quitó ese poder, como dice nuestro versículo, quitarle el poder de la muerte. Dice, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, de su muerte en la cruz, al que tenía el poder de la muerte física y de la muerte eterna. El ser humano, antes que Cristo muriera en la cruz, era alguien que estaba condenado a las llamas del infierno sin ninguna esperanza de escape, sin ninguna manera de escapar. ¿Por qué? Porque no se había hecho lo que tenía que hacerse para salvación del pecador, para salvarse de la condenación eterna. De modo que el ser humano estaba sin Dios, estaba sin Cristo, estaba sin esperanza en este mundo. Y la única esperanza era aparecer ante el juicio de Dios y ser lanzado al lago de fuego, como dice Apocalipsis 20:15, que es la muerte segunda. Pues en qué triste condición estaba el ser humano antes de la muerte de Cristo. Cristo vino y Él dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino a rescatar al ser humano de la condenación eterna, rescatarlo de las manos de Satanás, rescatarlo de la muerte eterna. El hombre ahora, el ser humano, tiene una opción.
la opción de ser salvo, de ser libre de esa condenación, si quiere, porque Cristo pagó para que el ser humano pueda ser libre de la condenación eterna. Lo triste, como vamos a ver al final, es que muchos no aprovechan la oportunidad por las razones que vamos a mencionar. Sí. Así que, llevados por la gente estaba llevada por el pecado, sin tener comunión con Dios, separados de Dios, sin poder orar y esperar ayuda, sin poder clamar y sin poder tener una respuesta, sin derecho a la gloria de Dios, todo rumbo a la condenación. Sí. Sin escape, sin manera de escapar del juicio final, que es cuando los seres humanos van a dar cuenta a Dios, y todo aquel cuyo nombre no esté escrito en el libro de la vida, dice Apocalipsis 20:15, será lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Qué triste. Así que vino para destruir a Satanás, para quitarle el poderío. Sí, alguien ha ilustrado a Satanás como un león enjaulado. Ruge y asusta, pero no puede hacer nada, porque está enjaulado. Cristo vino y lo enjauló, de manera que ya no puede hacer lo que quiere. Sí. En segundo lugar, el Señor tomó nuestra naturaleza humana para librarnos del poder de la muerte. No nos libró de la muerte física. Todavía vamos a morir físicamente. Él murió y no planeó, no decidió morir para librarnos de la muerte física, pero sí de la muerte segunda. La muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? El lago de fuego, dice Apocalipsis 20:14. ¿Lo escuchó bien? Apocalipsis 20:14 se menciona un lago de fuego como muerte segunda, y el Señor sí nos libró de la muerte segunda, porque cuando uno recibe al Señor, cuando uno confía en el Señor Jesucristo para la salvación de su alma, entonces Dios nos enlista, dice la Biblia, en su libro, de modo que al fin se pasará lista. Por eso dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Pero el Señor apareció para librarnos de la muerte eterna. Sí, todavía vamos a morir físicamente, pero la Biblia dice morir es estar con Cristo. Y eso lo vemos en el ladrón en la cruz. Cuando él clamó a Cristo, cuando él se encomendó a él, Jesús le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues esa promesa es suya también, esa promesa es mía también, de que cuando muéramos los que hemos confiado en el Señor como nuestro Salvador, Él nos va a llevar con Él a la gloria. Hermosa esperanza. Eso no había antes de la muerte de Cristo. Eso no había antes que Cristo tomara nuestra naturaleza humana. En tercer lugar, el Señor tomó forma humana, o quiso participar de la naturaleza humana para librarnos de la ira venidera. Dice en Romanos 5,
Romanos 5, dice que, déjeme leerle Romanos 5, 9 y 10. La palabra de Dios dice así: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y aquí la palabra ira es el juicio de Dios. Entonces, podemos leer así: pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Aquí de paso vemos cómo justifica Dios al pecador, es decir, cómo lo declara sin culpa. Un pecador puede ser declarado sin culpa cuando pone su fe en la sangre de Jesucristo. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, o sea, en su sacrificio, por él seremos salvos de la ira del día del juicio. Seremos salvos. Y en el versículo 10 de este mismo capítulo 5 de Romanos, dice que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Reconciliados con Dios. El hombre, el ser humano, por su pecado es enemigo de Dios, pero la muerte de Cristo reconcilia al hombre con Dios. Es decir, si se refugia en el sacrificio de Cristo, Jesucristo mismo, Dios mismo lo justifica y lo reconcilia con Dios, para librarnos del poder de la muerte, para librarnos de la ira venidera, dijimos. En Juan 5:24, Jesús dijo, en Juan 5:24, Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna y no vendrá condenación, es decir, no vendrá juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Qué hermosas promesas, qué hermosas palabras de Jesucristo mismo. El versículo que acabo de citar es Juan 5:24. Así que ha pasado de muerte a vida. Y Pablo en Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ninguna condenación, ningún juicio, todo ya pasó, porque Cristo pagó todo. Qué hermoso. Y luego tenemos para poner al alcance de nosotros la vida eterna. También tomó nuestra humanidad el Señor Jesucristo para poner a nuestro alcance la vida eterna por la fe en Él. Fíjese, le voy a leer el pasaje clave, el pasaje clásico sobre este asunto. Jesucristo, no olvide, Él murió en la cruz para poner al alcance de usted la vida eterna por la fe en Cristo. Mire lo que dice el pasaje de Juan 3. Dijo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo.
Pues este hombre con quien Jesús platicaba tenía dudas acerca de si había cielo o no había cielo. Y dice Cristo, el Hijo del Hombre descendió del cielo. ¿Sí? Así como hoy día algunos preguntan, quizás sean preguntas sinceras, cuando dicen, ¿y quién ha ido al infierno para que digan que hay infierno? ¿Quién ha ido al cielo y ha venido para que digan que hay cielo? Y aparentemente tienen razón. Pero cuando vemos que Jesucristo enseñó y la Biblia enseña del infierno y del cielo, es por eso que creemos eso, porque lo enseñó Jesucristo, porque lo enseña la Santa Biblia. Por eso creemos en el infierno y creemos en el cielo. Por eso creemos en la salvación, porque Cristo habló de todo eso. Nicodemo tenía esa duda y le dice el Señor, nadie ha subido al cielo, pero uno descendió del cielo, el Hijo de Dios. Sí. Y también dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, sea levantado en una cruz. Mire, aquí está enseñando el Señor, en este versículo 14 de Juan 3, que era necesario que Él fuera a la cruz. ¿Y para qué? Dijo que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿por qué murió Cristo? Murió para que si usted cree que Él murió por usted tenga la vida eterna. Eso es lo que está diciendo nuestro versículo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego está diciéndonos el motivo que llevó a Dios a enviar a su Hijo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, para que tuviéramos a nuestro alcance la vida eterna. Ahora, brevemente, ¿por qué la mayoría de la gente no es beneficiada con la muerte de Cristo? Brevemente le voy a decir, por la incredulidad. Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Entonces, la incredulidad es lo que hace que la gente no vaya rumbo al cielo, que vaya rumbo a la condenación. ¿Por qué? Porque no creen, no quieren creer. Sí. En segundo lugar, por amor a las cosas de este mundo, a los placeres, a las drogas, al sexo y a otras cosas. La Biblia dice en Juan 3:19, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres aman más el pecado que su propia alma. Por eso se condena. En tercer lugar, por la falta de fe. Dice en Hebreos 4:2 que pone la ilustración de los israelitas, que ellos se perdieron por no añadir fe a lo que ellos vieron. Por desobediencia, dice Hebreos 4:6 y 11, por desobedecer la palabra de Dios. Se nos habla de la palabra de Dios, pero
no nos interesa nada y por tanto desobedecerla es lo más fácil. Qué triste. Enseguida es porque la gente endurece su corazón. Estoy seguro que más de alguno de los estudios que hemos traído a este programa ha tocado algún corazón por ahí. Le ha dicho, esto es la verdad, acepta a Cristo como tu Salvador, pero endurece su corazón, lo deja para mañana, lo deja para otro día y como resultado llega el momento cuando ya no sienten nada, ya no sienten necesidad. Corazón endurecido, dice Hebreos 4, su versículo 6. Por tanto, dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué? Porque algunos endurecen su corazón. Sí. Así que, por eso dice el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es la invitación a no endurecer nuestro corazón. El texto que le acabo de leer es Hebreos 3:15. Hebreos 3:15. Y el capítulo 4, el versículo 7, dice otra vez, termina hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de sus siervos, que se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Yo le animo que si usted entiende que necesita salvación y que esa salvación solo Cristo la da, pues hágalo, no se detenga, no permita, no lo vaya a posponer, porque se puede endurecer su corazón. Que Dios le siga hablando y usted hablando en su corazón, se enternezca su corazón ante la palabra. Dios le bendiga. Este programa pasa todos los viernes, después del noticiero de las 8 de la noche, y también el sábado después del noticiero del mediodía. Sí. Ahora, para concluir, queremos que disfruten de una pieza musical. Dios le bendiga. Divina gracia, amor sin par,